Profesora Gladys, ¿qué haremos hoy? Muy buena pregunta, Patricia. Para responderte, vamos a recordar lo que hemos venido abordando en esta experiencia de aprendizaje. Que yo recuerde, en estas semanas, todas las áreas hemos analizado y reflexionado sobre la discriminación étnico-racial. Con audios, la revisión de fuentes de información, el diálogo con nuestra familia o algún miembro de nuestra comunidad. Ahora sé lo que implica la discriminación étnico-racial. Sé que es un asunto público que nos afecta e involucra a todos los ciudadanos. A mí me gustó mucho deliberar con mi familia. Supe lo que ellos piensan y sienten de la discriminación étnico-racial. Descubrí que mi mamá ha sentido en carne propia la discriminación solo porque tiene una manera distinta de hablar. Sueño con que algún día las cosas cambien y exista más respeto y valoración de nuestra diversidad. Muy bien, estudiantes. El título del programa de hoy es... Proponemos acciones para una convivencia libre de discriminación. Repetiré el título para que puedan tomar nota en su portafolio. Proponemos acciones para una convivencia libre de discriminación. El propósito del programa es que al finalizar propongan acciones y asuman compromisos para una convivencia libre de discriminación. Empecemos. Primero conoceremos la normatividad contra la discriminación y plantearemos propuestas para una convivencia libre de discriminación. Luego, revisaremos información para conocer la normatividad vigente contra la discriminación y estaremos en condiciones de reflexionar acerca del tema. Jesús, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Con mucho gusto, profesora. Según la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 2, sostiene que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Por qué creen que es importante conocer nuestros derechos? Considero que es importante conocer nuestros derechos para hacer que se respeten, porque si yo no conozco que hay un derecho que me favorece, no podré exigir que se cumpla y tal vez por desconocimiento también lo incumpla. Según el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución Política, ¿cómo se podría garantizar este derecho? ¿Qué dicen ustedes en casa? Profesora, dice que todos somos iguales ante la ley y que nadie debe ser discriminado por idioma, religión, origen, entre otros. Habría seguridad de que se cumpla si es que la población se entera de que algunas o muchas cosas de las que hace a diario no son correctas y afectan el buen vivir de las personas. Muy buenas respuestas, de ambos. Pero, ¿qué más podríamos hacer para garantizar el derecho de la igualdad ante la ley y, por lo tanto, disminuir o erradicar la discriminación? Que se sancione a las personas que lo hacen, porque la sociedad ha normalizado los actos discriminatorios, lo ven como normal, pero no lo es. Sus opiniones enriquecen el programa. De seguro ustedes en casa tienen sus propias respuestas. Ahora vamos a revisar qué dice el Código Penal acerca de la discriminación. ¿Qué es el Código Penal? El Código Penal es el conjunto de normas jurídicas punitivas del Perú. Es decir, es la recopilación de todas las sanciones para los que cometen delitos. Entonces, el Código Penal nos explica cuándo estamos cometiendo un delito y qué castigo podríamos recibir. Entonces, el Código Penal es el que señala los castigos. En este caso, la pena que le dan a alguien por cometer actos que van en contra de la ley. Bien, Patricia, por favor, lee para todos lo que nos dice el Código Penal acerca de la discriminación étnico-racial. Tomen apuntes de las ideas más importantes. Sí, profesora. El artículo 323º del Código Penal refuerza y complementa la Constitución al añadir motivos de discriminación, el objetivo o resultado de la misma y la pena que implica este tipo de actos.
El que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole o condición económica con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años. ¿Qué diferencia encuentras en el artículo número 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú y el artículo número 323 del Código Penal? La diferencia que encuentro es que mientras que la Constitución Política del Perú establece que la igualdad es un derecho y que nadie debe ser discriminado, mencionando algunas formas comunes de discriminación, el Código Penal añade en forma detallada los diversos casos o formas en la que puede presentarse la discriminación. ¿Qué otras diferencias pueden encontrar? ¿Y ustedes en casa, qué diferencias han encontrado? Aparte de todo lo dicho por Jesús, considero que otra diferencia sustancial sería que los actos discriminatorios son sancionados con una pena privativa de libertad no menor de 2 años. ¿Sabían que en el año 2015, por primera vez en el Perú, se condenó a prisión preventiva de 3 años de cárcel a 2 personas por actos de discriminación ante una persona afrodescendiente? No sabíamos. O sea que antes del 2015 nadie había sido sancionado por actos de discriminación. Pero por todo lo que hemos conversado y reflexionado en estas semanas, la discriminación étnico-racial tiene mucho tiempo en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Me queda una pregunta, profesora. ¿Por qué casi siempre cuando sufrimos de un acto discriminatorio no hacemos nada? Durante mucho tiempo hemos convivido con la discriminación, como dice Jesús. Por eso los cambios que se están dando son recientes y progresivos. Pero, ¿por qué creen que los afectados por la discriminación no hacen nada? ¿Y ustedes en casa qué piensan? Compartan sus respuestas con la familia o la persona que los acompaña. Porque no saben que es un delito y que sí se puede sancionar a los que cometen actos discriminatorios. También podría ser porque creen que nadie prestará atención a sus reclamos o porque le da vergüenza. Yo creo que también podría ser porque piensan que necesitarán de un abogado y que eso será muy costoso, o porque demorará mucho tiempo el proceso judicial, o en otros casos porque creen que ese tipo de acciones y conductas es normal. Muy buenas apreciaciones, Patricia y Jesús. Ahora vamos a leer la línea de tiempo sobre la normatividad contra la discriminación que presenta la plataforma de alerta contra el racismo del Ministerio de Cultura. Patricia, ¿podrías leer, por favor? En casa, chicos, anoten las ideas fuerza. Año 2006. La Municipalidad Distrital de Magdalena emite la ordenanza número 292 MDMM, primera norma emitida por un gobierno local que prohíbe la discriminación y dispone la revocación de la licencia de funcionamiento de los locales abiertos al público que cometan actos de discriminación. Actualmente hay más de 120 municipios a nivel nacional que cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación. Año 2016. El Estado peruano suscribió 2 convenciones internacionales de la OEA, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que establece como categorías prohibidas de discriminación la nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno. Discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infecto-contagiosa, psíquica, incapacitante o cualquier otra. ¿Cuáles son sus comentarios? Pueden ver sus apuntes.
Profesora, la línea de tiempos señala que la incorporación del delito en el Código Penal se produjo en el año 2000 y como ya hemos visto, la primera condena se produjo en el año 2015. Es decir, durante 15 años no se denunciaron casos de discriminación, pero hemos leído noticias y sabemos de muchos casos que sucedieron en todo ese tiempo. Buen punto, Jesús. ¿Por qué tan pocas condenas por discriminación étnico-racial? ¿Qué más se podría hacer para disminuir o erradicar la discriminación? ¿La solución es penalizar la discriminación o hay otro tipo de propuestas y compromisos que podemos hacer? Me parece que la mayoría de los peruanos no estamos convencidos de que realmente somos iguales a los demás. Por eso aceptamos situaciones de discriminación. El otro problema sería que los juicios en nuestro país demoran muchos años. Quizás otros están convencidos que la discriminación siempre va a existir. A partir del comentario de Jesús, les vuelvo a preguntar, ¿la solución es penalizar la discriminación o hay otro tipo de propuestas y compromisos que podamos asumir? Recordemos que tenemos un propósito, que al finalizar el programa estén en condiciones de proponer acciones y asumir compromisos para una convivencia libre de discriminación. ¿Algún otro comentario? Sí, profesora. Algo que llama mi atención es que en el 2006 la Municipalidad de Magdalena emite una ordenanza para cerrar los establecimientos en los que se denuncien discriminación. Para mí esto es un avance, un ejemplo para los demás, una forma de disminuir la discriminación étnico-racial. A mí me parece muy adecuada esa norma municipal, porque si soy el dueño de un establecimiento donde mis trabajadores no discriminan, pero sí soy testigo de actos de discriminación y no intervengo, soy parte de esa discriminación. Lo bueno es que 120 municipios han copiado esta iniciativa. Y ojalá todos los municipios del Perú lo puedan replicar en beneficio y lograr una buena convivencia. ¿Qué cambios aportan las dos convenciones internacionales de la OEA? ¿Para qué nos sirven dichos aportes? Considero que los aportes serían que han logrado distinguir entre racismo, discriminación racial e intolerancia. Además, que han logrado hacer una lista muy larga de categorías prohibidas de discriminación. Muy bien, estudiantes. Me alegra mucho que estén atentos a la información que nos presentan las fuentes, que tomen nota y que participen opinando. Eso fortalece nuestra autonomía. ¿Cómo conocer la normativa vigente a través de la lectura de la línea de tiempo? Me ayuda a realizar mis propuestas de acciones para disminuir la discriminación étnico-racial. Profesora, pienso que es muy importante conocer la normativa vigente para darnos cuenta qué actos